Esto es Hijos del Fútbol y del Deporte, un podcast donde la pasión se conversa. 79 minutos del segundo tiempo, fecha 26 de la Serie A. Parma empata 0-0 de visitante frente al Milan y tiene un córner a favor. El relator de la transmisión presagia un peligro, la llegada de Mariano Troilo al área. Como para no hacerlo, mide 1,94 y tiene la virtud del cabeceo. El presagio se vuelve realidad. El nacido en Barrio Alberdi, Córdoba capital, le gana la pulseada a su marca y convierte de cabeza el gol de la victoria. Pero antes, tuvo que esperar la decisión del VAR para que sea convalidado su primer gol en la liga italiana. La espera, esa misma que vivió en Belgrano, el club del que es hincha, cuando al principio no era citado en divisiones menores y quería dejarlo todo. La espera, esa misma que lo llevó a la recompensa de asentarse en la quinta división del Pirata y en 2023 debutar en primera en la victoria por 1-0 contra Claypole por Copa Argentina. Luego, su rendimiento hizo que Lionel Scaloni lo mirara. En junio de 2025 fue convocado por la doble fecha FIFA de las eliminatorias 2026 para disputar los encuentros ante Chile y Colombia. Trato de esforzarme en los partidos para que me puedan ver. Mi expectativa es poder estar en la prelista de la fecha FIFA de marzo. Estoy en contacto con el cuerpo técnico. La ilusión es lo último que se pierde, dice Troilo a sus 22 años. La espera y la ilusión, dos motores en su vida. Hola Mariano, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo Todo bien, va? acá andamos, empezando la mañana argentina. Sí, acá ya Sí, estamos por la siesta ya, así que sí, sí. Bueno, Mariano, te comento, yo siempre cuando inicio una entrevista me gusta hablar sobre los orígenes del deportista, ¿no? Y muchos futbolistas me hablan de que esos orígenes siempre los remontan a que su primer juguete fue una pelota. Y me hablan, sí. viste, de la pasión. ¿Cuándo empezaste a tener vos la pasión por el fútbol? ¿Cuándo se prendió esa llama? No, yo creo que muy de chico, ¿no? Creo que gran parte de la pasión fue gracias a mis abuelos, que ellos muy de chico me daban muchos regalos tipo pelota, todo eso, y en la época dura, cuando no se podía comprar pelota, jugaba con una tapita ahí en el garage de la casa de mis abuelos, y mi abuelo iba al arco, y cuando se cansaba mi abuelo iba mi abuelo, ¿viste? Pero arrancó de que tengo noción de todo esto, de que arranqué muy chico yéndolo a ver a mi viejo a la cancha, cuando él jugaba de bebé, así que nada, nació desde siempre, creo que tuvo la pasión y el sentimiento hacia el fútbol. Ahora que estás claramente en el alto rendimiento, ¿hay cosas que extrañás, viste, de ese fútbol primigenio donde claramente no estaba ese grado de competencia y estaba lo más puro del deporte, que era jugar con una pelota? Sí, obvio, uno extraña mucho el divertirse dentro de un campo de juego, porque al exigirte a este nivel, obviamente por ahí uno no lo puede disfrutar tanto, tiene mucha presión a la hora de jugar ahora, pero no, disfruto mucho el divertirme, el pasarla bien, el disfrutar con mis amigos, también extraño mucho eso de poder jugar con mis amigos, pero bueno, creo que no me puedo quejar de hasta dónde he llegado y creo que hay cosas para seguir mejorando, obviamente. Me acuerdo una vez que, bueno, hace un tiempo le hice una nota a Fede Redondo que, bueno, él pasaba por los parques o veía a sus amigos jugar y él no podía jugar claramente para cuidarse, pero decía que a veces cuando lo miraba a sus amigos jugar tenía ganas, como una cuestión, viste, de adicción, de querer jugar. ¿Te pasa eso, viste, de sentir el fútbol ahí como una cuestión, viste, adictiva, de querer jugar en todos los lugares, más allá de que no sea en alto rendimiento? Sí, obvio, obvio. Y como te dije recién, mucho más con mis amigos porque sé que me divierto, la paso bien. Pero bueno, también me pasa lo mismo que le pasaba a Fede, que obviamente el cuidado y todo eso, de tener precaución a la hora de jugar con los amigos, obviamente uno se puede lastimar. Pero obvio que por ahí le dan ganas de jugar. Creo que ahora cuando vuelva a las vacaciones voy a meter algún partidito con amigos, algo voy a hacer para divertirme un poco. Yo sinceramente tengo pelotas por toda mi casa y juego, hincho los huevos con los perros que tengo y me pongo a jugar con ellos, obviamente, porque a mi novia no le gusta mucho, pero sí, siempre que puedo trato de jugar.
¿Qué recuerdos tenés? Porque ahí estuve investigando, decime si estoy con errores de investigación, que vos tuviste tu periodo hacia el principio en infantiles en la escuela de fútbol EFUL, ¿puede ser? Si yo ¿Qué? arranqué a jugar en el full, fue gracias a mi abuela, que me llevó ella muy de chico a la escuelita del barrio de ella, me llevó ella a jugar, a probar, obviamente también para que dejara de joder un poco en casa de ellos, me llevaron y bueno, por suerte tengo muy buenos recuerdos de fútbol, fue una gran escuelita que me enseñó mucho, me dio muchos valores de muy de chico que me ayudan y me siguen ayudando hoy en día, pero creo que también fue todo por parte de mi abuela. Bien, ahí, por ejemplo, la parte de muchos deportistas que me dicen de que parte de sus orígenes fueron el baby fútbol, por ejemplo, ¿no? En jugar en baldosa. Ahí en el Sí. full me hablaba de los valores puntualmente. ¿Qué cosas, qué valores puntuales fuiste adquiriendo ahí en el full? No, el respeto y la humildad. En la escuelita había un hombre que me quería muchísimo, que era el que manejaba y todo en la escuelita, y se llamaba Miguel Muñoz, que era una grandísima persona, una persona con muchísimos valores, y él siempre trataba de inculcarnos a cada chico, a cada nene que iba, el respeto, la humildad. Creo que esos eran los valores que más a uno lo marcaban y a mí me marcó muchísimo porque yo tenía un vínculo muy cercano con él, porque me quería muchísimo, él me decía la joya en su momento cuando yo era chico, así que mi familia lo quería mucho y bueno, ahora ya no está vivo, pero siempre uno tiene un buen recuerdo de él. También me interesó mucho porque nombras mucho a tu familia. Prácticamente muchos de los futbolistas que entrevisté recalcan mucho la importancia de la familia. Justamente, ¿qué parte, qué pata esencial tiene la familia, no solamente en tus inicios, sino también en toda tu trayectoria? Creo que la pata fundamental de la mesa de que un deportista tiene que tener, porque creo que sin el acompañamiento y sin la ayuda de la familia se vuelve muy difícil, porque en el fútbol te pasan un montón de situaciones que muchas veces uno solo y siendo tan chico no las puede controlar, y ahí es donde aparece el rol importantísimo de la familia que te contiene, que te hablan desde un lugar donde ellos ven otra perspectiva y eso te ayuda un montón a la hora de mejorar y de ver ciertas cosas que uno no lo puede ver o es chico y es inmaduro y no lo puede saber bien. Creo que a mí personalmente tuve el privilegio que mi viejo jugó al fútbol y él sabe mucho de las situaciones que pasan y del ambiente, de cómo es. Y creo que en gran parte gracias a ellos que hoy estoy acá. Estaba también investigando que en tus inicios, cuando arribaste a lo que es Belgrano, en tus inicios también te costó, viste, poder tener ese lugar. Es más, hay una frase que estuve viendo ahí en la cual se nombra de que muchos terminaban siendo titular y vos no podías justamente tener esa continuidad que vos querías. ¿Cómo es eso entre el deseo de querer jugar, de querer demostrar, de querer hacer algo, y ese impedimento de poder cumplir con ese deseo? No, es durísimo, es un sentimiento, una situación muy complicada, porque es algo que ya no está a tu alcance. Yo trataba de hacer todo lo que podía, pero después hay otra persona que decidía quién jugaba y quién no, y está bien, y es normal porque pasa en todos lados, pasa cuando era chico, pasa ahora que estoy acá en Parma, y va a pasar siempre porque el fútbol es así en realidad. Pero a uno que era muy chico y le tocaba vivir esas situaciones, se le volvía muy complicado y uno por ahí en ciertos momentos me planteé muchas veces tratar de dejar de jugar porque era más lo que yo sufría que lo que me divertía y creo que cuando uno es chico se tiene que divertir y no pasar tantas situaciones como la que yo pasé. Ahí Matías Mana, me acuerdo, hace poquito le hice una nota a Matías y él me nombraba que una parte esencial dentro del deporte es administrar la incertidumbre. ¿Te enseñó mucho el fútbol y también podemos agregar la familia y también por motus propio vos en administrar incertidumbre en tu vida? Sí, todas estas cosas, mi viejo me ayudó muchísimo. Yo volvía llorando de los entrenamientos que no me convocaban, que no jugaba, y ver a los otros chicos porque hacíamos pool en el auto, y viste, y siempre los últimos días me tocaba a mí y a mi viejo llevar a cada uno de mis amigos en su momento, y ellos volvían felices, contentos, Claro. que estaban convocados, que jugaban, y yo me tenía que tragar todo eso hasta que no se bajara el último, y ahí recién poder desahogarme y llorar y mi viejo me decía, tranquilo, tranquilo, que ya te va a tocar, que no siempre el que arranca termina jugando y nada, esa incertidumbre la manejaba siempre mi viejo, yo era un poco más cabeza dura en ese sentido
que yo una vez que me opacaba decía, no, que no quiero jugar más, que ya está, que para qué voy a seguir haciendo esto, no ve cómo vuelvo llorando, ¿viste? Y él siempre me calma y me sigue calmando hasta el día de hoy cuando las cosas por ahí no salen como uno quiere. Ujú. El viejo sigue estando ahí insistiendo que calmate, que recién llegas acá, que recién que vas acá, ¿viste? Y cosas así, pero siempre fue mi viejo el que apaciguaba el agua para que todo esté más tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Igualmente ahí estuve estudiando 5 años, licenciatura en comunicación social en Córdoba. Digamos, toda mi familia es de Córdoba, de parte Sí. de mi viejo. Y yo me acuerdo que esos 5 años, y también cuando iba de vacaciones a ver a mis abuelos, si hay un lugar donde se respira fútbol, es en Córdoba. Y yo quería consultarte ahí, ¿qué representa para vos el barrio Alberdi, Belgrano, como sentido representativo? No, para mí Alberdi y Belgrano es todo. Yo nací en el barrio Alberdi, me crié ahí, por eso yo sé muy bien lo que vive el hincha, lo apasionado que es el hincha Belgrano. También al ser uno hincha creo que toma más noción de todo lo que se vive desde afuera y lo termina disfrutando un poco más, obviamente, a la hora de entrar a la cancha. Pero nada, yo toda mi vida salí de Alberdi, tengo a todos mis familiares, a mis tíos, a mis primos, a mis mismos amigos que son todos de ahí, así que siempre voy a estar muy identificado con el barrio y con Belgrano. En cuanto a lo que es Belgrano, hay una frase que vos dijiste hace poquito en una nota, que vos cuando justamente pasaste de Belgrano a Parma, dijiste que dejaste un buen dinero para las inferiores, para lo que es la estructura de inferiores. ¿Qué situación fundamental vos considerás que debe tener las inferiores como rol social, como rol futbolístico? Estar bien acompañado psicológicamente, creo que hay chicos muy chicos en los clubes, pasa en general, que se van de muy chicos de sus casas, van a pensiones y como te dije yo, pasan situaciones, momentos que para la edad no es normal, no es común. Por ahí el futbolista tiene que madurar muy rápido en ese sentido y creo que lo primordial es la hora de tener un acompañamiento psicológico a la hora de poder descargarte y obviamente después me gustaría que el club, el predio siga creciendo. Yo cuando me fui estaba hermoso y espero que con la plata que haya entrado y con las futuras ventas que va a haber, obviamente, el club siga mejorando y creciendo cada día más, porque Belgrano es un club gigante, no solo el club, sino con su gente es algo único también. En tus inicios vos jugabas de número 5, ya hablando de una cuestión más de formación técnica. ¿Qué fuiste adquiriendo desde lo que es el rol de número 5 en tus gestos técnicos, en tu forma de jugar? No, yo creo que se nota a la hora de jugar que tengo que por ahí me tomo un tiempo más con la pelota, me gusta salir jugando, no me gusta revolear la pelota, si bien por ahí hay que hacerlo, obviamente, porque a veces hay situaciones que llevan a eso. Creo que el jugar de 5 de chico y el poder estar en mitad de cancha me ayudó mucho en la forma de juego que tengo hoy en día y creo que eso es lo que más me caracteriza. ¿Te ayudó mucho también en lo que es tener panorama de juego? Sí, obvio, obvio. Creo que te ayuda un montón a la hora de la visión del juego ser 5 porque ya de por sí no tenés mucho tiempo en la mitad de cancha y creo que a la hora de tomar decisiones tiene que ser rápido, pero bueno, creo que me ayudó muchísimo eso. Cuando fuiste justamente citado por Scaloni en lo que fueron esa doble fecha con Chile y Colombia, ¿qué considerás vos que vio Scaloni para que te introduzcas dentro de ese esquema de juego que tiene la Argentina? Que es un esquema de juego bastante particular, que es un juego donde los centrales no solamente tienen que defender, sino que también tienen que formar parte del juego. ¿Cómo fue esa relación entre Scaloni, vos cuando fuiste citado y el pensamiento que tiene Scaloni en la formación de juego para un central? A la hora de salir jugando creo que me tomo el tiempo más, de siempre buscar un pase en ventaja para un compañero, los pases filtrados, la hora también de ser agresivo en los duelos, creo que me caracteriza mucho eso a la hora de ser fuerte en esas cosas, pero nada, creo que el esquema de Scaloni es mucho juego, mucho de tenencia de pelota y creo que creo que eso con mi juego ayuda mucho. Sí, ahí en la importancia de ganar los duelos. Porque yo, por ejemplo, llevándolo a un paralelismo con Licha Martínez o el Cuti Romero, son jugadores con mucho coraje en ir hacia adelante. Viste que por ahí hay centrales que reculan un poco, que no son tan agresivos. Pero acá nosotros vemos que en Argentina tenemos centrales que tienen un gran coraje, además de tener concepto, técnica defensiva, de ir a anticipar hacia adelante. ¿Qué importancia tiene para un defensor la determinación y el rigor de ir a anticipar hacia adelante y ganar?
Creo que hoy en día eso se valora muchísimo el central que se anima a hacer eso, a anticipar, a romper, porque no es fácil tampoco a la hora de que si salís mal en un anticipo, obviamente que puedes perder y dejar mal parado al equipo, pero creo que la valentía a la hora de hacer eso y el pensamiento que yo tengo personalmente, porque a mí también me gusta mucho ir para adelante y anticipar la jugada, creo que te ayuda mucho a la hora del juego colectivo después, a la hora de recuperar la pelota e ir para adelante. Y eso además como que condiciona también a tu propio equipo, porque la idea de ganar hacia adelante es como que lleva a tu propio equipo a estacionarse en campo rival. Es como Sí, que... obviamente. Sí. También recuperas mucho más rápido la pelota a la hora del juego y te sigue posicionando en ataque a la hora de tener la pelota y recuperar rápido. Creo que tiene muchas cosas positivas el poder anticipar y el saber hacerlo. Y en la parte formativa, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el esquema defensivo, ¿qué fuiste adquiriendo en Parma? Porque estamos hablando de lo que es Italia, el famoso Catenaccio, la importancia de ir aprendiendo todo lo que tiene que ver con conceptos defensivos. ¿Qué fuiste aprendiendo en Parma? Sí, acá es una liga donde se le hace mucho foco a lo defensivo. Creo que Italia es una liga que se juega muy ordenado, en pocos espacios. Creo que uno para venir acá y ser la primera prueba que uno tiene siendo defensor, creo que es muy bueno porque te ayudan mucho en lo táctico, en el sistema de juego. Creo que a mí me ayudaron muchísimo a la hora de ordenarme en la cancha, porque si bien obviamente yo en Belgrano venía jugando con línea 4, acá estamos jugando con línea 5 y yo jugando como último. Creo que adquirí muchas cosas buenas en tanto el sistema de juego como a la hora de tener la pelota y saber qué hacer. Seguramente también fuiste adquiriendo lo que es el timing, digamos, el tema, no sé, de coberturas, como último hombre. Porque si bien es muy importante la parte técnica, me imagino que también es muy importante los fundamentos, el concepto de cuándo hacer coberturas, de cuándo ir a anticipar, de cuándo replegarse, ir administrando eso. Sí, obvio, por ahí acá era otra liga, otro ritmo a lo que era la Argentina. Obviamente que al principio a uno le cuesta porque son ritmos distintos y son clases de jugadores totalmente distintos, sin menospreciar, obvio, a lo que es la liga argentina. Pero acá sabes que si salís, tenés que salir a ganar porque al ser el último hombre, sabes que puedes dejar pagando a todo el equipo y obviamente uno tiene que saber cómo tomar esos riesgos a la hora de salir a romper. ¿Y cómo fue la adaptación de pasar de Argentina a Italia? ¿Costó? ¿Hubo un costo en todo lo que tiene que ver con adaptación? ¿Hubo nostalgia? ¿Cómo fue ese cambio? No, sí, al principio costó mucho el adaptarse acá. Creo que los primeros 3 meses fueron bastante difíciles. Al estar lejos de la familia, de mis seres queridos, de mis amigos, creo que eso fue lo que más me costó adaptarme. Obviamente el jugar poco, porque sabía que llegaba y me tenía que adaptar a una liga nueva y no era normal que arrancara jugando. Pero nada, creo que los primeros 3 meses fueron muy duros, donde también no podía soltar de todo verano porque me quedaba viendo los partidos y siempre estaba pendiente. Pero nada, creo que después me pude adaptar bastante bien a lo que es acá y nada, ya estoy asentado. Y en cuanto a lo que es el idioma, ¿cómo fue ese porque también me imagino que es muy importante también en ese cambio el poder comunicarse. ¿Qué punto fundamental le das a comunicarte en otro idioma para que la comunicación sea fluida y haya entendimiento? No, es todo acá. Creo que a la hora de hablar todo eso tenés que saber comunicarte porque obviamente los tiempos dentro de la cancha son mínimos, los segundos, y creo que a la hora de hablar tiene que ser fundamental poder comunicarte con un compañero. También es feo no puedo estar en un vestuario y no poder charlar con otra gente, Mm. cruzar un diálogo o algo de eso porque no sabes el idioma. Eso fue también lo que me costó mucho al principio, ahora ya lo caso un poco mejor a todo, pero nada, por ahí era medio feo no saber el idioma, no poder comunicarme. Tuve la suerte también de que había muchos argentinos acá, que hay muchos argentinos y la adaptación fue más rápida también. Y encima Parma es como que tiene también una tradición de jugadores en la historia argentina. Me acuerdo, no sé, la Copa UEFA que ganaron en el 99 estaban Crespo, Verón, Sensini. Sí, eh, sí. Hay muy buena imagen acá de los argentinos gracias a ellos, por suerte, así que nada, ahora somos 7 argentinos creo y se armó una linda banda, estamos todos muy juntos, muy unidos, estamos todo el día en las concentraciones tomando mate, siempre estando juntos e hinchando los huevos un poco. Y bueno, y en Italia, ¿cómo es, por ejemplo, enfrentarse y competir con jugadores, no sé, como Modric, como Leao, como Højlund, como inclusive con Lautaro Martínez?
¿Eso también te fue generando lo que es el rigor defensivo, lo que es una competencia más alta con la vara más alta? Sí, sí, porque son jugadores de elite, son jugadores que sabes que si le das un mínimo de espacio, un segundo, te la mandan a guardar. Y nada, creo que cayó un poco recién cuando jugamos contra el Milan, que empatamos a dos, que me tocó entrar en el segundo tiempo. Lo tuve que marcar a Leao, a Pulisic, a Nkunku, que como supe decir en una nota hace poco, son eran todos los jugadores que yo usaba en la PlayStation, en casa, en Argentina, jugaba con todos ellos. Y ahora el tener que marcarlos es algo muy lindo, saber que donde estoy está en esta clase de jugadores es una locura. Ujú. Y ahora que se viene la finalísima, el mundial, ¿te ves con chances? ¿Estuviste en comunicación con alguno del cuerpo técnico? ¿Te ves con chances así, ciencias ciertas de poder ser convocado? ¿Qué expectativas tenés? Y obviamente las expectativas están en poder entrar en una prelista o en una lista ahora en la fecha FIFA que hay en marzo. Pero bueno, sé que tampoco depende mucho de mí. Yo trato de esforzarme y dar lo mejor de mí en todos los partidos para que me puedan ver, para que yo me pueda mostrar. Y nada, la ilusión creo que es lo último que uno pierde. Y nada, estoy ahí a la expectativa, ojalá se pueda dar. Estoy en contacto obviamente con el cuerpo técnico y tratan de ver todos los partidos que juego, pero bueno, como te dije recién, no depende pura y exclusivamente de mí y nada, vamos a hacer fuerzas para que se pueda dar. Para vos, ¿qué es el fútbol para vos? Y podés explayarte como vos quieras. No, el fútbol es mi vida, creo que es el motor por el cual yo me sigo despertando, por lo que sigo haciendo, entrenando, por lo que está mi familia atrás mío, creo que es un sueño en conjunto. Creo que cuando yo pude sentarme en primera, creo que no solamente fue algo para mí, sino para toda mi familia en general, no solo hablando de mis papás, de mis hermanos, de mis abuelos, sino de mis tíos, de mis primos, de toda la gente que sabe y tiene conocimiento del esfuerzo que yo hice. Y volviendo a la pregunta del fútbol, para mí es todo, es mi vida y creo que lo va a seguir siendo todo, todo para mí y creo que no hay sentimiento o sensación mejor que poder entrar a una cancha y hacer lo que a uno le gusta. Mi viejo siempre me dijo que yo tengo el privilegio de hacer lo que me gusta, que él se tenía que levantar a las 6 de la mañana y lo veía recién al otro día y me decía que yo tenía que disfrutar de las cosas que estoy haciendo, de las cosas que estoy viviendo, porque no todos tienen el privilegio de poder vivir de lo que les gusta, así que yo trato de disfrutarlo y explotarlo al máximo cuando me toca. Esto fue Hijos del Fútbol y del Deporte, un podcast donde la pasión se conversa. Hasta el siguiente capítulo.